En este video veremos cómo cada ideología y cada cosmovisión deben presentar una antropología en la que basarse y cómo esto lleva a que la política sea una cuestión teológica en el fondo. Empecemos. Si vamos a organizar un redil de ovejas, primero debemos preguntarnos qué es una oveja. Así podremos saber de qué tamaño hacerlo, cuál sería la temperatura y altura más adecuada para esta especie, de qué se alimenta y cuánta agua necesita cada individuo por día. Si nos equivocamos en algo no tan importante, no afectará gravemente a las ovejas, pero si calculamos mal un aspecto vital, el redil puede traer hambrunas, problemas de salud e incluso muertes. De la misma manera sucede con nosotros los seres humanos. La política es preocuparnos por cómo organizar la sociedad civil, o sea, cómo organizar un redil tan grande como un país, y en vez de ovejas, seres humanos. Luego de muchos años, se han generado modelos de pensamiento, que agrupan ideas tanto políticas como sociales, bajo un mismo núcleo. Estos proponen formas de organización de un país en muchos aspectos, como impuestos, trabajo, autoridad, propiedad privada, familias, leyes, etc. A estos grupos de ideas se pueden organizar en dos, las ideologías y las cosmovisiones. Las ideologías parten de una idea, como el nombre indica. A partir de ella intentan analizar todo el mundo, y por eso son deductivas, deducen el mundo a partir de su idea. Las cosmovisiones, por el contrario, analizan primero la realidad y a partir de ella sacan sus ideas, o sea, son inductivas. Ya que estas formas de organizar la política son opciones de administración de recursos para el beneficio de un conjunto de seres humanos, cada una debe presentar una definición de ser humano, y no me refiero a una definición de diccionario, sino a una descripción filosófica de este ser. Tal vez suene extraño lo que digo o que no tiene nada que ver, pero con estos ejemplos verás que la antropología es el centro de la discusión, y quien logre convencer al público de que su análisis del ser humano es el correcto, será el ganador tanto de la conciencia colectiva como en las urnas a la hora de las votaciones. Empezaré con la ideología feminista. Esta parte de la premisa de que hombres y mujeres son biológicamente iguales, así que si una sociedad se basa en la igualdad ante la ley, se brindarán las mismas oportunidades tanto a hombres como a mujeres. Y como somos iguales, deberíamos tener los mismos resultados, o sea, 50% de hombres y 50% de mujeres en puestos de poder o como empresarios. Igual cantidad de pilotos de carreras, igual cantidad de maestros, etc. En Occidente tenemos igualdad ante la ley, y estos resultados no suceden. La lógica nos lleva a pensar que esto es debido a las notables diferencias biológicas entre sexos, además de los gustos y libre elección de cada individuo que alteran los porcentajes finales. Sin embargo, la antropología errónea de las feministas las nubla al ver las verdaderas causas y tienen que recurrir a alejarse de las objeciones físicas propias de la naturaleza y presentar causas culturales, como el famoso patriarcado, brecha salarial, el mansplaining y otras excusas. Además, la errónea antropología feminista lleva a otros errores de orden anatómico y fisiológico, pues no son capaces de diferenciar entre un feto humano y el útero de su madre. Y también tienen algo de generación espontánea, ya que según ellas un individuo de nuestra especie comienza a existir a las 12 semanas después de la concepción. Bueno, a veces 16 o 24 en Colombia. Tampoco es que se pongan mucho de acuerdo en eso. La antropología presentada por las feministas tiene muchas fallas. Veamos si otra ideología tiene los mismos problemas. El comunismo, por ejemplo, se basa en el materialismo dialéctico de Engels y Marx. El nombre ya nos lo indica, materialismo. Parte de la premisa que todo lo que existe es material
y que lo inmaterial es un producto de la materia, como lo son las ideas invisibles al cerebro visible. Desde ahí podemos intuir su antropología. Considera que el ser humano es meramente material, sin ninguna dimensión espiritual o trascendental. Sería simplemente un animal más que por cuestión de evolución poseemos la capacidad de razonar y por ende de hacer política. Tengan cuidado que las características anteriores las cumplen el comunismo y el socialismo, pero también el liberalismo, ya que el materialismo es aplicable tanto a la izquierda como a la derecha. Como los comunistas creen que el hombre es materia, tanto su principio, medios y fines son materiales. Así que propone crear un paraíso utópico terrenal, una especie de cielo en la tierra. Marx planteaba lograrlo por el medio material de una revolución violenta y así distribuir equitativamente toda la riqueza de un país. Para desmontar esto solo hace falta refutar el materialismo, pero eso lo haré en otro video. Pensaba dedicarle un par de minutos a la antropología que plantea el lobby LGBT y la ideología de género, pero estos ni siquiera pueden definir qué es una mujer, así que solo puedo mencionar que heredan parte del materialismo al tratar de maximizar el placer terrenal sin una visión trascendental del ser humano, combinándolo con un relativismo de género, si se le puede llamar así. When you hear a parent say, "Oh, my 4-year-old son came to me and said that I'm a girl now, and so that's what I'm gonna raise him as a girl." No, you're a 4-year-old. I have 4 kids. When a 4-year-old boy comes to you and says, "Oh, I'm a girl," here's a good follow-up question. What is a girl? Ask him what he means by that. What do you mean by girl? And when you ask him that, here's what he'll tell you. He will tell you what he really means is that he wants to do some of the things that girls do, like play with the dollhouse, or he likes the color pink. That's fine, play with the dollhouse, but you're still a boy. That's a question I would like to throw out to other members of the panel, actually, because just like the 4-year-old can't answer what is a girl, well, this is one of the problems with this left-wing gender ideology, is that no one who espouses it can even tell you what these words mean. It's like, what is a woman? Well, can you tell me what a woman is? No, I can't, because it's not for me to say. Womanhood looks different for everybody. What do you define a woman as? An adult human female. And what does a female mean? Well, how that's do you define a female? someone with female reproductive organs. Okay. Someone who's, here's the thing, when you're female, it goes right down to your bones, your DNA. You stood up here and said trans women are women. Yes. Tell me what you mean. What is a woman? Womanhood is something that, just as Ethan explained, I cannot define because I am not But myself. you used the word, so what did you mean when you said trans women are women if you don't know what it means? Right? So here's the thing. So I do not define what a woman is because I do not identify as a woman. Womanhood is something that is an umbrella term. It includes people That describes what? People who identify as a woman. Identify as what? As a woman. What is that? Was to each their own. Okay. Each woman, each man, each person is going to have a different relation with their own gender identity and define it differently. That doesn't, and so I'm not trans asking for women are women too. Okay. And you want to hold on. Trans You women want are to women. reduce. What you listen, won't even tell me you what the want to word reduce, means, though. So you that's want to the reduce problem. women. You want to reduce men down to maybe just their genetics, our genitals, No. our chromosomes, right? That's what you're What saying. you want to do is that's what we're what not getting you today. want to do is appropriate women. You want to appropriate womanhood. Okay. And turn it into basically a costume that can be worn. Como pueden ver, las ideologías necesitan su propio estudio de la persona como tal, para luego ofrecerle soluciones en forma de políticas públicas. Y esto lleva a lo siguiente: gran parte del materialismo ha empapado la forma de pensar de todas las ideologías y de la población en general. Su vida cotidiana hace que quiten la mirada en lo eterno y se enfoquen meramente en lo inmediato. Con saber lo anterior, es fácil deducir el estudio sobre el ser humano que otras ideologías usan en sus planteos. Con solo escuchar su nombre ya se puede intuir fácilmente la antropología que usan: ambientalismo, veganismo, Black Lives Matter, la Agenda 2030 de la ONU, el humanismo, el paleolibertarismo, el anarquismo, etc. Y cuando viene una cosmovisión cristiana con su propia antropología, las personas reaccionan extrañadas de ver que alguien se atreva a mezclar la política con la religión, cuando las dos deben ir de la mano, y no porque yo sea cristiano, sino porque una cosa implica la otra.
A la hora de analizar qué es el ser humano, la primera pregunta que deberíamos hacernos es, ¿Dios nos creó o no? Los cristianos tenemos suficientes razones para justificar que sí ha sido así. Recomiendo revisar los aportes de Santo Tomás de Aquino y de San Agustín. Y antes de que alguien diga que yo estoy proponiendo que el gobierno debe tomar una postura teológica, les diré que todas las ideologías toman una postura teológica. El comunismo, por ejemplo, es profundamente ateo, y la opinión de no Dios es una postura teológica. ¿Y por qué debería aceptarse esa postura sin dudas? Es notable la aceptación de la postura secular tanto por los estados como por la población. Y no es rechazar la existencia de Dios y ya. Al aceptar que no hay Dios, también aceptamos una antropología ligada a esto. Si Dios no existe, tampoco nos creó. Por lo tanto, el ser humano pasa a ser el animal racional que proponía Marx. Y bajo esta filosofía se harán políticas, ya sean de derecha o de izquierda. Pero si realmente los seres humanos fuimos creados por Dios, cambia todos los planes a la hora de intentar administrar los recursos para su beneficio, tomando en cuenta su concupiscencia, sus vicios, sus errores, las imperfecciones, producto de la naturaleza caída. También su dignidad reconocida por el Creador, sus virtudes, sus valores y todo lo necesario para dirigirlos a un progreso, no a un progreso económico terrenal, sino progreso en el ser, que impacte y eleve a los ciudadanos a la virtud. Esto es precisamente lo que propone el distributismo de Chesterton. En resumen, la política es la organización de grupos humanos, así que, ¿qué es el ser humano? ¿Es creación de Dios? Espero que les haya gustado. Se despide un conservador más.